industriales. En esta tarde tenemos invitado al gran profesor maestro Caleb Cárdenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, su plática acerca de técnicas de investigación aplicadas para el diseño. Creo que para todos es de interés saber cómo estas técnicas se aplican verdaderamente en la vida profesional y sobre todo a diferentes tipos de problemáticas, industrias. Y bueno, Caleb nos dirá con mucho más profundidad cómo él como profesionista ha utilizado estas técnicas de manera efectiva. Muchísimas gracias, Caleb. Caleb es un extraordinario exatec que ha tenido una trayectoria a lo largo del mundo en diferentes despachos, en diferentes industrias, a proyectos aplicados para muchísimas organizaciones. Gracias, Caleb, y sobre todo por el interés y compartir con nosotros tu conocimiento. Bienvenido aquí al Foro del Tecnológico de Monterrey de manera virtual. Muchísimas gracias, Ramiro. Primero que nada, agradecerte a ti y al TEC de Monterrey, mi alma mater, la oportunidad de poder compartir esta área del diseño que siento que tiene mucho valor y que por lo tanto, como dices tú, creo que vale la pena indagar más en ella y aplicarla, ¿no? Entonces, pues bueno, con mucho gusto y muchísimas gracias a todos los que están aquí. Y nada, pues vamos empezando. Claro que sí, Caleb. Dame un segundito. También nada más quisiera comentar, está con nosotros Miguel Arjona. Él durante este ciclo de pláticas con los exalumnos es nuestro host y va a estar monitoreando pues toda la plataforma y además queda abierto el chat para iniciar a hacer las preguntas que al final vamos a hacer una ronda para que tú puedas contestar algunas de ellas. También dejar abierto tu contacto para que cualquier cosa puedan tener esta relación y conversaciones contigo. Muchísimas gracias y adelante. Claro que sí. Bueno, primero que nada, voy a empezar presentándome. Mi nombre es Caleb Cárdenas, soy diseñador estratégico, pero bueno, obviamente como mencionó Ramiro, tengo un antecedente como diseñador industrial. Y la manera como he visto el diseño industrial en mi práctica y incluso en mi vida es para darme las bases para comprender el mundo a mi alrededor, ¿no? Creo que muchos de mis compañeros o colegas, ya colegas que dieron pláticas en los días pasados, dejaron bien claro cómo esta carrera te permite tener mucho conocimiento, o sea, ganar mucho conocimiento en diferentes áreas, tanto tangibles como intangibles, es decir, metodologías acerca de materiales, acerca de procesos, pero más que nada te abre la curiosidad. Yo creo que cada vez que aprendemos un nuevo proceso en la universidad o en la práctica, siempre queremos conocer más. Al menos este fue mi caso. Y eso me llevó al metadiseño, que es algo de lo que les quiero platicar más a profundidad hoy, definitivamente. Y entonces el metadiseño para mí me permite influenciar el mundo a mi alrededor, que es en teoría la razón de ser del metadiseño. Como les mencioné, pues mi recorrido fue, digamos, con muchos tropiezos, también con algunos aciertos. Tuve mucha suerte de tener mentores como Ramiro, por ejemplo. He tenido muchísimos profesores que la verdad me han expandido ese, esa necesidad de ir más allá de lo que ya conozco. Eso me permitió poder trabajar en otros lugares, conocer diferentes diseñadores con diferentes personalidades, diferentes modos de pensamiento. Muchos de ellos o casi todos son mis amigos ahora y les agradezco mucho. Y bueno, esta fue como una parte para mí en la que le llamo esencia, en la que, bueno, como cierro. Y afortunadamente eso me llevó a conocer otro lado del diseño o muchos otros lados del diseño. Muchos de estos proyectos los hice con compañeros, amigos, colegas que estimo mucho, que respeto muchísimo.
algunos de México, algunos de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Suiza, de Hong Kong, que ya hablaré más a fondo de eso. Pero gracias a todos estos proyectos, pude darme cuenta que el diseño es muy flexible, que tiene muchísima plasticidad con la que podemos moldear nuestros resultados y también nuestra propia forma de ser. Muchos de estos proyectos, algunos de ellos fueron basados en problemas muy complejos, otros fueron propuestas para situaciones o contextos que a lo mejor todavía no vivimos incluso. Pero bueno, sin indagar tanto en eso, solo quiero darles a entender un poco como cuál fue mi trayecto para llegar hasta pues, el punto en el que estoy hoy en día, ¿no? Y por qué me considero un diseñador estratégico. Bueno, un poquito de estructura a la presentación en esta hora. Espero llevarla al pie de la letra. El primero van a ser, bueno, principios básicos de la investigación del diseño, darles un poco de estructura, palabras, o sea, vocabulario para que puedan comprenderme más a fondo en la presentación. Después les voy a hablar del metadiseño como método. Eh, qué significa, cómo se construye y cómo se puede aplicar. Después les voy a hablar sobre un ejemplo personal de cómo apliqué el metadiseño o cómo aplico el metadiseño, cómo lo quiero aplicar, que es a través de mi tesis, la tesis que acabo de terminar en la maestría que hice en diseño estratégico precisamente en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Hablaré más a fondo de esto, se llama The Tangible Entangle. Después de la taxonomía, les voy a hablar un poco sobre herramientas, algunos consejos y más referencias. Más referencias porque toda investigación siempre está fundamentada y todo lo que les voy a mencionar hoy en día no surgió de mí. Está estructurado en base a cosas que he leído, cosas que he vivido, cosas que he experimentado o que he vivido a través de la experiencia de otras personas y que también hablaré más a fondo de eso porque es elemental para la investigación. Y al final, bueno, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos por lo bueno, los principios básicos de la investigación del diseño. Y para poder hablar de los principios básicos de la investigación, quiero empezar un poco como con el contexto histórico de dónde surgió esta semilla, de dónde viene la investigación per se. Obviamente, desde que tenemos conciencia o el lado cognitivo del cerebro como Homo sapiens, desde ahí empezamos a generar conocimiento. Conocimiento que se fundamentó desde la roca hasta la rueda, hasta los autos eléctricos de hoy en día, ¿no? Pero hubo un momento en la historia que Rafael en 1511 plasmó de manera excepcional, en el que esta pintura está en el Vaticano, yo creo que muchos de ustedes la conocen, es la Escuela de Atenas, y que representa la filosofía misma, ¿no? La filosofía, que es algo que me apasiona mucho, es algo de lo que les quiero compartir hoy en día bastante. Y bueno, en esta pintura aparece Plato y Aristóteles, que fue su estudiante, y bueno, en la pintura aparecen expresando como los puntos centrales de su filosofía, ¿no? Platón con su teoría de las formas y Aristóteles pues con el énfasis de los detalles concretos. En esta época hubo muchos pensadores, muchos investigadores excepcionales. Yo creo que a lo mejor en su época ellos se creían deidades, obviamente. Tales de Mileto, ya mencioné a Platón, con el racionalismo de Aristóteles, con el empirismo. Avanzó el tiempo, luego vino la revolución científica, que creo que es otro punto a resaltar en la historia de la humanidad. Tenemos a Descartes, el padre de la ciencia, Newton con su teoría de la gravedad, Galileo Galilei, el padre del método científico y el movimiento. Y estos pensadores, estos científicos, ahora entra esta palabra nueva, empezaron a desarrollar teorías que nos empezaron a hacer entender el mundo en el que vivimos. Quiero que esto quede como bien claro desde ahorita porque estas bases son lo que nos va a ayudar a entender por qué somos diseñadores incluso, ¿no? ¿A qué le estamos jugando hoy en día? Después, bueno, en el siglo pasado pasaron un montón de cosas.
no voy a indagar en ellas, pero surgieron muchos otros pensadores. Algunos de ellos, pues, héroes personales, a lo mejor, por eso los pongo acá. Pero muchos de estos nombres me gustaría que ustedes mismos los investigaran, que vieran qué fue lo que hicieron, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que escribieron. Algunos de ellos ya murieron. Charles Handy, George Miller, con su teoría de la memoria corta. Martin Heidegger, que le llaman el primer filósofo del diseño, que no era su intención, pero así lo consideran muchos diseñadores, muchos investigadores. El buen Víctor Papanek, que también hablaré muchísimo más de él durante la presentación, digamos que un modelo ejemplar para la tesis que les voy a presentar. Steve Jobs, que para mí es uno de los pioneros de nuestra época, al menos o sea, de nuestra época contemporánea, por así decirlo. Larry Page y Sergey Brin, pues ellos están influenciando nuestra vida todos los días y lo van a seguir haciendo yo creo que hasta que se acabe el planeta. Elon Musk es también para mí un pensador que quiere llegar muy lejos, o sea, hasta Marte, por así decirlo, pero es un hombre que me intriga, que me gusta cómo aborda la complejidad desde diferentes perspectivas. Y una mujer que me parece fascinante, Neri Oxman. Si alguno de ustedes no la conoce, la mejor introducción que les puedo sugerir es que vean su capítulo de Netflix, el de Abstract. Es algo increíble. Y ella, bueno, como tal, es un modelo a seguir también, yo creo que para muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, dándoles ya un contexto, un margen de en dónde estamos parados ahorita, vamos a comenzar ya como con teoría de diseño desde el año 1969 con Herbert Simon. Estos esquemas que les voy a presentar ahorita son esquemas de cómo se fue presentando el diseño dentro de las ciencias, dentro de la investigación, dentro de la academia, y cómo el diseño a través de los años empezó a ganar su lugar, o sea, su postura, hasta el grado de que ahora el diseño está a la par, y si no es que un poquito más, que algunas otras áreas de la academia, como por ejemplo la ciencia, ¿no? Herbert Simons aboga por la ciencia, aboga por una ciencia del diseño. Es decir, él cree que dentro de la ciencia el diseño se empieza a colocar, pero está apenas tomándose en cuenta para formar parte de la ciencia misma. Después Jones diseñó como un híbrido de las ciencias, matemáticas y las artes, donde coloca el diseño en el centro de estas tres ramificaciones. Y fíjense cómo aquí ya empieza a entrar el arte también, ¿no? Ahorita van a ver por qué cada eslabón que se va agregando va a tener muchísima relevancia en la última slide, ¿no? Cross, el autor de Automated Architect, él dice que el diseño coexiste junto a las humanidades y la ciencia. Esto fue en 1982. Ya por ahí cuando las computadoras estaban empezando a ser un poco más comerciales, donde ya la investigación se podía generar de manera más empírica o automática, como menciona él. Y bueno, están las humanidades, el diseño y la ciencia, ¿no? Que también en esta época Brun menciona el triángulo de la educación, ¿no? Donde el diseño ya empieza a elaborar semántica, donde el diseño empieza a elaborar la conexión entre áreas como las humanidades y como la ciencia, la tercera área de la educación. Glanville nos menciona en el 99 ya que la investigación científica es un subconjunto del diseño y no al revés. Entonces, si se fijan, de lo que decía Simons, en el cual la ciencia, el diseño apenas estaba entrando en la ciencia, ahora Glanville se da cuenta que el diseño engloba la ciencia. ¿Por qué? Porque el diseño articula, el diseño es lo que puede llegar a catalizar estas teorías o estas hipótesis que la ciencia genera y que quiere responder. Y bueno, en base a todos estos esquemas que les acabo de mostrar, viene Neri Oxman, que es la mujer que les presenté recién, y nos da el Pangea de la información. El Pangea de la información para mí, cuando lo vi por primera vez, me hizo entender qué es el metadiseño y qué es lo que nos va a llevar a otro nivel como diseñadores o como disciplina. El metadiseño, como pueden ver, el Pangea de la información. Bueno, ustedes saben lo que es el Pangea. El Pangea era la Tierra cuando estaba toda pegada, cuando no había continentes.
o era un solo continente más bien. Pero el Pangea de la información obviamente es circular, ¿no? Donde hay percepción y donde hay producción, donde hay cultura, que es una palabra clave que también en la cual voy a indagar muchísimo, y obviamente la naturaleza, que es todo lo que nos rodea. Cuando uno dice, quiero ir a la naturaleza, solo tiene que salir allá afuera. La naturaleza es todo lo que nos rodea. Entonces, aquí empiezan a conectarse todos los eslabones que ya les mencioné, ¿no? El arte, la ciencia, la ingeniería y el diseño. Y si se fijan, todo obviamente está conectado, ¿no? Por medio del comportamiento, por medio del conocimiento, por medio de la utilidad y, cosa que también indagaré muchísimo en otros puntos de la presentación, es cómo estos factores, desarrollos o principios que tenemos como humanidad nos empiezan a influenciar en todo este sistema. La filosofía, la economía, la sociología, etcétera, ¿no? Les dejo este marco para que lo tengan por ahí de referencia y para que lo estudien después, para que lo lean y lo incluyan dentro de dentro de su conocimiento. Muy básicas para poder comprender más a fondo qué estamos haciendo en esta hora. La teoría es el conjunto de reglas, principios y conocimientos para entender o explicar un fenómeno. Base de la investigación. La investigación es un proceso para obtener o crear nuevos conocimientos, ideas o metodologías. La metodología, forma de hacer algo y saber por qué haces tal cosa. Ese por qué, el porqué de las cosas, también va a ser algo que voy a hacer hincapié ahorita porque posteriormente quiero que durante todo este recorrido que les voy a dar en la presentación, al final digan, ahora entiendo por qué tengo que hacer las cosas o de dónde viene mi iniciativa para hacer algo, ¿no? Preguntarse por qué creo que es lo más relevante que pueden hacer desde que se levantan antes de el qué, ¿sabes? Después vamos a ver lo que es un modelo. El modelo son estructuras conceptuales que prescriben estrategias de diseño que guían el proceso. También les voy a presentar diferentes modelos y van a poder comprender por qué un modelo es un guía, pero no precisamente se tiene que convertir en una receta, por así decirlo, ¿no? O sea, una receta es algo que tienes que seguir a pie de la letra y un modelo es algo que es flexible, que uno mismo puede distorsionar, si le quieren decir así, o moldear acorde a nuestras necesidades. Ahora, quiero que sepan que cada acto de diseño es un acto de investigación. Estamos haciendo que otros aborden lo que creemos que vale la pena compartir. Ese es el principio básico de la investigación, ¿no? ¿Y por qué como diseñadores tenemos tanta responsabilidad? Porque generamos generalizaciones. Una generalización es una forma de abstracción mediante la cual las propiedades comunes de instancias específicas se formulan como conceptos o afirmaciones generales. Después viene la retórica. La retórica tiene como objetivo estudiar las capacidades de escritores u oradores necesarios para informar, persuadir o motivar a audiencias particulares en situaciones específicas. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Estos dos puntos obviamente van de la mano. Si uno genera una generalización, tienes que saber cómo generar una retórica. Para poder generar una retórica consistente, creo que vale mucho la pena generar una buena investigación. Y creo que eso es algo que espero que se lleven de esta presentación y que a partir de mañana lo tomen en cuenta con todas sus decisiones, o sea, todos los porqués. Bueno, como les decía, ser curioso, ser escéptico, significa ser crítico y pragmático. En este punto quiero indagar en el sentido de que en México, desafortunadamente, muchos de nosotros, me incluyo cuando éramos más chicos, nuestra educación no estaba muy enfocada en el pensamiento crítico. Nos enseñaron mucho como a memorizar cosas, a no cuestionarnos tanto. Y a ustedes como diseñadores los invito y casi les exijo que se cuestionen todo, ¿no? Que no escuchen a sus profesores, que tomen los consejos de ellos, pero que les cuestionen todo, que constantemente les digan el por qué es así, porque no hay una respuesta correcta, ¿no? Todo puede ser bueno o malo, pero no hay algo correcto o incorrecto. O sea, de ahí podemos partir. Este es un proceso muy pragmático de una investigación, o del inicio más bien de una investigación, donde uno genera una declaración. Una declaración es una expresión clara o definida de algo en el que se habla o algo que se escribe. Después se genera una proposición, que es una declaración o afirmación que expresa un juicio u opinión. Y para esto después viene la lógica proposicional.
que es la relación entre el conocimiento matemático y una relación de una declaración. Acuérdense que la ciencia siempre puede estar relacionada con nuestro proceso de investigación, o el arte, o la filosofía, o bueno, cualquier tipo de disciplina que ustedes quieran la pueden incluir en su proceso de investigación, de hecho. A esto se puede llegar a desarrollar un silogismo, ¿no? Que es una instancia, una forma de razonamiento en la que se extrae una conclusión en base a dos proposiciones, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy vago. Por ejemplo, todos los perros son animales, ¿no? Todos los perros tienen cuatro patas. Por lo tanto, todos los perros tienen cuatro patas. Digan, todos los perros son animales, todos los animales tienen cuatro patas, por lo tanto, todos los perros tienen cuatro patas. Ese es un silogismo, por ejemplo. Y después de generar estos silogismos, podemos llegar a una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es algo que supone y a lo que se le otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ello un efecto o una consecuencia. Recuerden que todo acto tiene una consecuencia y por eso ser diseñador o ser un ser pensante conlleva una gran responsabilidad. Ahora, también la investigación requiere ser empírico. Creo que muchos de mis colegas de las pláticas, de las charlas pasadas, dejaron bien en claro cuáles eran sus procesos empíricos, pero en base a este esquema muy sencillo, les quiero presentar un poco lo que significa esta área de la investigación, ¿no? O este método de investigación, perdón. Bueno, tenemos un sistema natural, que es algo que podemos observar, y algo natural genera una causalidad, ¿no? Es una ley universal, la causa y error. Digo, causa y efecto, perdón. De esta causa y efecto, uno genera observación. Uno empieza a observar y empiezas a formalizar un sistema formal, una explicación, una descripción de los sucesos. Esto te genera una inferencia, ¿no? Que es pasar de premisas a conclusiones. Y cuando empiezas a generar conclusiones, puedes empezar a generar predicciones. Estas predicciones te regresan a lo que es un sistema natural, ¿no? Es algo que podemos observar. Algo que, si vemos que el cielo está nublado, sabremos que muy probablemente va a llover, ¿no? Por darles un ejemplo otra vez, muy vago. Eso es el empirismo, pero también existen los procesos no lineales, de los cuales también quiero indagar mucho y que posteriormente van a ver enfatizados en esta presentación. Muchas veces en una investigación de diseño se espera que uno vaya del punto A al punto B, pero como investigadores debemos actuar en un marco lineal, les pregunto, o sea, no creo, ¿no? Quizás un método de arco permitiría que la investigación tuviera mejores conocimientos y también para ponernos a nosotros mismos en el ciclo de aprendizaje. Ya les hablé de la causalidad y ahora les hablo de la correlación. La causalidad es diferente a la correlación. La correlación es cuando uno tiene dos elementos, muy importante que sean dos, y uno empieza a hacer correlaciones para poder hacer conclusiones. Después la causalidad, pues es obviamente la causa y error, ¿no? Si uno tira una pelota, la gravedad hará que esta caiga. Estos son procesos que uno puede seguir, pero no necesariamente tienen que ser lineales. Uno los puede moldear para poder generar una curva y poder obtener mayor información dentro de este aprendizaje. Ahora les quiero presentar a Ross Ashby. Ross Ashby fue un psiquiatra inglés. Él fue pionero en la cibernética. Él estudió la ciencia de las comunicaciones y los sistemas de control automático, tanto en máquinas como en seres vivos. La cibernética es un punto también muy importante que les voy a presentar después y en el cual voy a indagar un poco más. Les presento nombres para que los vayan anotando y para que después ustedes hagan su propia investigación. No puedo indagar en ellos porque tienen investigaciones extensas y muy profundas, pero un punto clave que a mí me gusta mucho de Ross Ashby es que él siempre incentivó a que actuáramos para aumentar el número de opciones. Cuando hagan investigación, tienen que aumentar el número de opciones. Es decir, no centrarse en un esquema o en un objetivo puntual, sino que de ese esquema, como dijo ayer Sergio, el error usualmente puede generar nuevas preguntas y por lo tanto nuevas investigaciones. Ahora, este es un esquema muy sencillo, ¿no? En el que hay un tiempo y hay un proceso. Pero es para explicarles, es un proceso de exploración. La exploración te lleva de la ignorancia al conocimiento, en el cual se genera una idea.
y lo que involucra, requiere o es investigación misma. En otras palabras, si no hay reglas o procedimientos operativos estandarizados, entonces tenemos que tomar y negociar nuestras propias elecciones o defender las elecciones que ya hicimos. Ahí es cuando diseñamos. Ahora les voy a dar un poquito más de estructura de qué tipo de investigaciones existen o qué tipo de investigación ustedes podrían hacer para el diseño, enfocada en diseño. Viene de la praxeología o praxeología, que es la teoría de la acción humana, basada en la noción de que los humanos participan en un comportamiento intencional. Dentro de este esquema de Franklin y Racine, ellos abogan porque existen 3 áreas en las que uno puede investigar dentro del diseño, que es el área teórica, el área específica o el área general. En el área teórica tenemos investigación básica, que es investigación sobre diseño. Estas palabras son clave, ¿no? Sobre diseño. Ahorita les voy a explicar por qué, porque genera teoría y genera conocimiento. Después tenemos la investigación clínica, que es investigación para diseño, que es específica, es investigación dirigida por la práctica, ¿no? Que es investigación a través del diseño. Esta investigación está un poco más orientada a la ciencia, es decir, un poco más como prueba y error y hasta poder generar un marco, un modelo teórico que podemos llegar a aplicar para solucionar o proponer una solución a un problema específico. Este triángulo tiene 2 vertientes, una es la práctica y otra es la academia, ¿no? La investigación per se. Ahí les van unos ejemplos de lo que puede llegar a ser la investigación básica, ¿no? Que la investigación básica te lleva a entender. Generar la investigación sobre diseño te hace generar sintaxis, te hace conocer cómo está construido el mundo, por así decirlo, y quería darles un gran ejemplo, que es este libro que es de Arturo Escobar, en el cual nos explica lo que es el diseño ontológico y cómo este influye en todo el mundo y cómo el mundo nos influye de vuelta. Es para entender las cosas, ¿no? Él hizo una investigación sobre diseño para entender el mundo que lo rodeaba. Después viene una práctica clínica, que es un poco más la que hacemos o la que estamos más acostumbrados a hacer como diseñadores, yo creo, en la que se diagnostica para entender, también de cierta forma es terapéutica, es decir, aplicando una solución. Y bueno, genera mucho pragmatismo, ¿no? Ya les expliqué lo que es el pragmatismo, es un orden de elementos, de pasos para poder llegar a un fin dentro de su investigación, o no un fin, quizás una pregunta más, en el cual se necesita muchísima observación y de la cual se habla mucho de lo que funciona, que a lo mejor muchos como diseñadores industriales tenemos esa noción de querer entender exactamente cómo se hace todo y a través de qué, ¿no? Esta es investigación para el diseño. Y después ya tenemos otro tipo de investigación que es la aplicada, en donde hay soluciones, donde queremos acercarnos a una solución. De hecho, eso es incorrecto, no hay soluciones como tal, siempre hay iteraciones de propuestas. Este modelo es de BJ Fogg. BJ Fogg es uno de los pioneros en el área de diseño de interacción o interaction design. Y si se fijan, ya este esquema tiene un esquema un poquito más matemático, obviamente científico. Y este esquema que les estoy compartiendo ahorita, todo lo que les comparto, obviamente es para que ustedes lo tomen como referencia, a lo mejor para otras cosas que les interesan, ¿no? Pero básicamente en este esquema relativamente sencillo, BJ Fogg nos enseña cómo podemos generar detonadores o desencadenadores de acciones en el comportamiento humano, ¿no? A través de la motivación, a través de la habilidad, a través de algo que es muy complejo de hacer o muy fácil de hacer, algo que nos da muy baja motivación o muy alta motivación. Y en esta curva podemos posicionar nuestro diseño y sabremos a través de la ciencia qué tipo de efecto o por qué medio va a ser más sencillo puede hacer que nuestro diseño sea exitoso. Entonces, tómelo como referencia, ¿no? B igual a B, M, A, T, ¿no? Es motivación por la habilidad, por un desencadenador. Esto es una investigación aplicada al diseño, a través del diseño. Bueno, ya les di muchísimos fundamentos de lo que es la investigación, ¿no? Ahora vamos a empezarnos a adentrar un poquito más en el método. El método, como les mencioné, es un procedimiento muy sencillo. De lo prerracional, de la investigación, se utiliza un método
para llegar a lo post-racional, donde podemos diseñar. Nunca, nunca empiecen a diseñar sin antes generar una investigación, porque si no solamente están haciendo por hacer, están generando basura prácticamente. Suena feo que lo diga así, pero es la realidad, ¿no? O sea, como diseñadores industriales, siempre tenemos que encontrar una razón de ser de todo objeto, de todo sistema, de toda solución que propongamos. Y bueno, el método se trata de confiar en la experiencia de alguien para comprender hacia dónde podría llevarte tu propio camino. Eso básicamente, de manera muy común o muy sencilla más bien, es de lo que se trata un método, ¿no? De entender la experiencia de alguien más para poderla aplicar a través de nuestro propio procedimiento. Pero es importante saber que en la investigación de diseño, el problema está en el método. ¿Por qué? Este esquema les va a representar muy bien a qué me refiero. Tenemos una fuente de información, después viene un transmisor, genera una señal, después estamos nosotros, pero cuando esta señal llega a nosotros, tenemos muchísimo ruido. Esta fuente de ruido nos está generando distracciones, obviamente. Todos sabemos que hoy vivimos bombardeados por muchísimas fuentes de ruido y por lo tanto la señal recibida después será comunicada por nosotros y llegará a un receptor y de ese receptor va a llegar a un destino final. ¿Qué es esto? ¿No? Esto que está aquí es lo que nosotros comúnmente llamamos lenguaje. El lenguaje es un problema de significado. Si nuestra observación está saturada y el significado que comunicamos está distorsionado, ¿cómo podemos llegar a identificar necesidades? ¿Cómo podemos pensar y diseñar en nombre de los demás? Como observadores, estamos participando activamente, vivimos en una realidad subjetiva, no objetiva. Un diseñador debe saber que puede actuar, pero también debe ser capaz de explicar. Reportamos nuestros métodos, no solo los hallazgos. Santiago Vega en la primera presentación mencionaba eso, ¿no? Mencionaba que él, todo proceso desde que inició su carrera, lo estaba plasmando a través de la fotografía. Él empezó a generar sus propios métodos y los demostró a través de su presentación. Y estos métodos le permiten presentar los hallazgos que va encontrando en su práctica diaria. Pero si él no estructurara estos métodos, si él no tomara el tiempo de empezar a identificar estos puntos claves dentro de su proceso, todo el ruido que le generó aprender otro material, la influencia de otro profesor, su vida diaria, puede que lo distraiga de su objetivo final, ¿no? Que para él es poder sacar fotografías de producto excepcionales. Y entonces, aquí es cuando ya les presento el maravilloso metadiseño, ¿no? Que es el método del cual vamos a hablar a partir de ahorita. No puedo hablar del metadiseño sin traer al maestro Humberto Maturana. Humberto Maturana es un filósofo, un biólogo de Chile, profesor, obviamente, un capo, un maestrazo, y él generó el concepto de la autopoiesis. ¿De dónde surgió el concepto de la autopoiesis? La autopoiesis surgió porque en una clase un alumno le preguntó, maestro, si usted es biólogo y es filósofo y nos está enseñando de qué se compone la vida misma, le preguntó, ¿qué es la vida? Esto impactó a Maturana porque nunca antes nadie le había hecho una pregunta tan profunda como esa. A lo mejor muchos de nosotros ya nos la habíamos hecho, ¿no? O te la habían preguntado, pero a él se la preguntaron desde un punto científico. Obviamente Maturana cree en Dios, obviamente Maturana fundamenta todo en base a su investigación y a la ciencia, y regresó meses después con su teoría de la autopoiesis. La autopoiesis es un neologismo que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y de mantenerse, es decir, cualquier organismo con vida, ¿no? Cualquier organismo natural. Su teoría posteriormente fue aplicada a los sistemas, a la teoría de sistemas e incluso a la sociología. Es decir, organismos que se auto reproducen y que se mantienen a sí mismos. Ahí empezamos entonces a comprender un poquito por qué es una de las bases o de los fundamentos del metadiseño, ¿no? Entonces, después viene el pensamiento sistémico, ¿no? Les quiero presentar este esquema de Dawn Owen, donde ella nos presenta diferentes niveles de valor, diferentes perspectivas de lo que significa el valor.
Y aquí, por ejemplo, regresamos al punto que acabo de mencionar, ¿no? Que está la sociedad, están los ecosistemas, están incluso niveles organizacionales y obviamente el individuo, ¿no? O el usuario, en un término que utilizamos mucho como diseñadores. Están 4 perspectivas de valor que se puede decir que son las que dictaminan nuestro comportamiento y nuestro estado como civilización, como humanidad, que es la economía, la psicología, la sociología y la ecología. Eh, Les voy a hablar un poquito nada más de una ramificación, la ecología, para que entiendan cómo esta se va expandiendo a través de estas perspectivas, que también son circulares porque todo está hiperconectado, pero que va avanzando, evolucionando a través de cada colectivo. Entonces, como individuo, uno quiere, a lo mejor dentro de la ecología actual, en la era de la información, queremos tratar de mantener nuestra huella ecológica, perdón, lo más baja posible. Después, como organización, estamos generando ecoeficacia, utilizar menos recursos naturales, menos energía, etcétera. Como un ecosistema, buscamos la el poder, la vitalidad del medio ambiente, ¿no? O sea, cómo poder preservar este espacio en el que vivimos o el planeta. Esquema de niveles de valor para pensamientos sistémicos. Y aquí es donde podemos empezar a meter el diseño. Ya vieron más o menos como todo el marco desde lo micro a lo macro, ahora vamos a verlo desde un punto personal, ¿no? El círculo hermenéutico. Esto es oro molido, también inspirado en las teorías de Cross, de Automated Architect, y de Anne-Marie Willis, una de las pioneras del diseño ontológico, donde el diseño, perdón, más bien el diseñador genera tangibles, genera artefactos, genera resultados, que es el diseño, a través de una rutina, a través de un proceso, a través de una investigación, y luego este diseño te regresa con artefactos, con sistemas, con propuestas intangibles. Ahí es donde se genera la magia, ¿no? Entonces, uno como diseñador piensa que está generando, pero al final no nos damos cuenta que lo que estamos generando nos está generando de vuelta. Es decir, el diseño diseña y nos diseña de vuelta. Eso es metadiseño. Entonces, el círculo hermenéutico es un proceso circular, obviamente es paradójico, y les permite comprender la oportunidad para revelar valor y significado. Se opone al nihilismo y a la ignorancia. El metadiseño se articula, obviamente, en la colaboración y en la cooperación. Estos dos puntos o estos dos elementos pueden parecer lo mismo, pero no lo son. La colaboración se mide, es cuantitativa, es objetiva y es explícita. La cooperación, por otro lado, es cualitativa, es subjetiva y es tácita, es decir, a través de la experiencia. El metadiseño puede aportar nuevos términos y, por lo tanto, nuevos significados. ¿Y a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que el metadiseño es antidisciplinario. Antidisciplinario es un término que Maeda sacó en el MIT Lab, que no tiene nada que ver con interdisciplinario o multidisciplinario, que son dos palabras que constantemente nos mencionan en las escuelas que tenemos que aplicar a nuestra práctica diaria, ¿no? Como diseñadores. Yo creo que, o estoy más bien de acuerdo con Maeda, en que el diseño es antidisciplinario, porque como les mostré en el Pangea de la información, el diseño no puede estar enclaustrado en una sola área o pensando que es un solo elemento independiente de todos los demás. Es antidisciplinario porque absorbe y expande elementos de otras como la antropología, la biomimética, la colapsología, la etnología, la geopolítica. Y para darles un ejemplo bien fácil de entender, a través de la biomimética, en Japón, el tren bala se diseñó, y esto es verídico, lo pueden ver ahí en el libro de exploraciones de la coevolución, maravilla. El tren bala se diseñó en base al pico de este pajarito, porque este pajarito es le llaman un martín el pescador, es el pájaro que se puede lanzar de manera más rápida, o sea, científicamente comprobado, hacia el agua, atrapar un pescado y salir de ella, todo por la aerodinámica de su pico. Entonces,
¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que como diseñadores, si empezamos a ver a otras áreas, no se diga nada más la naturaleza, que la naturaleza obviamente nos da todas las respuestas, pero a otras disciplinas incluso, podemos empezar a generar una antidisciplina, en la cual generamos nuestras propias palabras, nuestro propio vocabulario e incluso nuestros propios procesos, obviamente. Y ahora les voy a hablar de algo bien complejo, que son los problemas perversos o los wicked problems. Quizás ya muchos de ustedes los han escuchado antes, porque el metadiseño aborda la complejidad. Ese es como su razón de ser casi. Pero los problemas perversos o los wicked problems son muy distintos de los problemas domesticados, ¿no? O los tame problems. Esto en base también de una teoría que tienen que leer de Rittel y Weber en los dilemas generales de la teoría de planeación, en la cual nos menciona que no tiene sentido hablar de soluciones óptimas a los problemas sociales, a menos que primero se impongan requisitos severos. Pero aún no hay soluciones en el sentido de respuestas definitivas y objetivas. ¿Por qué hablo de problemas sociales? Porque los problemas sociales son precisamente problemas perversos. Les voy a dar un ejemplo de un problema social, ¿no? La inigualdad. Actualmente vivimos en un sistema, saben, basado en la inigualdad y existieron ya muchas teorías, muchos modelos políticos para poder abordar esta complejidad, pero la desigualdad como problema sociológico muy probablemente jamás va a ser resuelta porque hay muchísimos otros factores que influyen para que este problema jamás pueda ser resuelto. Eso lo convierte en un problema perverso. Otro problema perverso a lo mejor es el cambio climático. El cambio climático muy probablemente no se va a poder solucionar a menos de que los humanos nos extingamos de la Tierra. Punto. Entonces, es un problema perverso. Nos vamos a extinguir, no lo sabemos, pero si de no ser así, es muy probable que jamás podamos resolver ese problema. Y un problema, digamos, domesticado, pues a lo mejor son las telecomunicaciones, ¿no? Que es un problema que incluso genera mayores oportunidades. Es un problema que ya nos tomó un tiempo diagnosticar y resolver, pero que de cierta forma ahora ya podemos comunicarnos con quien sea en cuestión de segundos. Ese es un problema domesticado. Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? ¿Cuál es digamos, el énfasis de esta presentación? Es que el diseño, ya no metadiseño, ¿no? Debe ser totalmente inclusivo e influyente. El diseño es una herramienta política. El diseño no existe, en el diseño no existe un problema domesticado. Siempre habrá algo que solucionar. Una vez que se publica un diseño, afectamos la vida de miles de personas. Tenemos un margen de error muy pequeño, pero es bueno saber también que se debe hallar para mejorar. Tengan en claro que por política no me refiero a políticas públicas o a los poderes que legislan nuestro país, por ejemplo. Ser político es ser crítico, es tener tu propia voz y que tus acciones representen lo que piensas y lo que quieres lograr. Es decir, como les decía, todo diseñador es un ser que es responsable y todos los seres humanos, ahorita lo van a ver, por naturaleza somos creativos, por lo tanto todos somos diseñadores. En fin, el diseño es un proceso de análisis y síntesis para crear nuevos espacios, servicios o artefactos. Estos sean tangibles o intangibles. Desarrolla nuevos sistemas y modos de comportamiento. En base a esto, en base a esta declaración, acuérdense del vocabulario, en base a esta declaración fue como yo argumenté o empecé a formar mi propio criterio como diseñador y a la vez fue lo que me hizo indagar para generar lo que fue mi tesis, que se llama The Tangible Entangle o el enredo tangible. Es una taxonomía para la intervención del diseño en una época de crisis. Este tema yo no lo escogí recientemente, o sea, no lo escogí por la situación o el contexto actual en el que vivimos. Ramiro no me dejará mentir, él sabe que siempre me ha preocupado este tema y que siempre lo he tenido como al pie de mi práctica como diseñador. Pero yo lo viví desde otro punto de vista, ¿no? Yo hice mi maestría en Hong Kong, esta es la ciudad de Hong Kong vista desde el continente, por así decirlo. Hong Kong es una isla. Y la maestría la hice en la Universidad Politécnica de Hong Kong durante la época o el lapso más crítico de las protestas. Seguramente ustedes vieron a través de las noticias cómo Hong Kong estaba atravesando una época de crisis política y social fuertísima.
Y esto a mí me estaba influenciando muchísimo. Regresamos al diseño ontológico y lo que me hizo poder generar un, un principio para mi investigación. Ahora les quiero dar un ejemplo personal de cómo todo lo que les expliqué ya se aplicó a una tesis con un resultado tangible como una taxonomía. ¿Qué es el Tangible Entangle? Es una propuesta para una taxonomía de diseño que categoriza diferentes conceptos y recursos para la investigación sobre diseño. Cuéntense el teorema de Rittel. Este estudio, o sea, el estudio que hice, se centra en la praxeología de democratizar el conocimiento del diseño para todos, no solo para los diseñadores. Porque recuerden, después de todo, el diseño es una habilidad natural humana. Es decir, si otras personas pueden entender a través de mi taxonomía lo que hacemos como diseñadores y lo aplican a su vida diaria, por ejemplo, ahora en un contexto de crisis, quiere decir que mi investigación y mi hipótesis no fue en vano. Ahora les voy a hablar un poquito más como del proceso, del desarrollo de lo que fue llevar esta investigación de manera personal. Lo más complejo definitivamente fue estructurar cosas que ya les mencioné y cosas que apenas estaba comprendiendo, ¿no? Estructuren muy bien su pensamiento, o sea, eso es clave. Esto no se trata de hacer modelos de post-its que vemos todos los días en blogs de diseño, no, se trata de esquematizar, de organizar, de estructurar para poder fundamentar sus hipótesis o lo que quieren llegar a lograr. Para mí esta fue la parte más compleja y en la que más me tardé dentro de la tesis. Pero gracias a esto pude resumir todo eso a este esquema, donde la praxeología me llevó a estudiar teorías y fundamentos del diseño, diferentes metodologías, las cuales se plasmaron en tres áreas de la filosofía, que fue la ontología, la axiología y la epistemología, para poder diseñar mi taxonomía de diseño que quiero aplicar a la educación. Eh, las teorías me permitieron generar una definición de diseño que ya les voy a mencionar y las metodologías me hicieron o me ayudaron a generar mi propio esquema de trabajo. Esquema o modelo, recuerden que es una guía. Esa es la mía, la que yo uso, se las voy a compartir y ustedes la pueden tomar para poder generar su propio esquema o modelo de trabajo. Esta organización en mi cabeza la quiero aplicar a una futura era de crisis, ¿no? Que ya comenzó, que creo que este año es el vivo ejemplo de que la colapsología o las teorías que nos estaban avisando de todo lo que se venía ya son tangibles. Eh, el coronavirus, los incendios, incluso el otro día vi que hay avispas o abejas que evolucionaron ya al tamaño casi como de un pájaro y que tienen aguijones de 1,5 centímetros. Entonces, crisis medianas o grandes nos van a afectar en los próximos años y hay que saber cómo abordarlas. Por eso mismo generé esta taxonomía en la cual abordó tres problemáticas muy puntuales: el colapso ecológico, la disrupción tecnológica y científica y la habilidad humana o inhabilidad, a través de diferentes conceptos que ahorita les voy a explicar para poder llegar a lo que les mencionaba, ¿no? Al círculo hermenéutico, el diseño, a través del diseño autónomo, a través del diseño transitorio o de transición y a través del activismo de diseño, que también es punto elemental de esta tesis. Entonces, el alcance de la investigación se estructuró en la filosofía, como les mencioné, a través de la epistemología, la axiología y la ontología. ¿Qué son estos términos o ramas de la filosofía? La cultura epistémica se basa en la epistemología organizacional, que es el acto de construir conocimiento porque es significativo. La cultura, acuérdense que les dije que la cultura es clave, es esencial para articular, expandir y transferir nuestra experiencia. Por eso, es parte elemental o pilar de mi tesis. Una red de axiología es algo que es el valor que crea valor. Es un principio metapoético, cuenta de la autopoiesis, automático, poiesis, que hace, metapoético, metadiseño, metapoético, que desarrolla la idea de que cualquiera puede crear algo significativo, sea tangible o intangible, el diseño. Y el diseño ontológico, ¿no? El diseño ontológico, Anne-Marie Willis nos explica que es una forma de caracterizar la relación entre los seres humanos y los diferentes mundos que nos rodean. Regreso al círculo hermenéutico. Pues, uno diseña, nos rodea y después nos influye de vuelta. Perdón.
Entonces, en base a estas teorías, yo pude generar mi propia definición del diseño. Para mí, esta es mi definición, como yo lo veo, mi opinión, por así decirlo, es que el diseño es la exploración epistémica de múltiples enfoques para abordar la complejidad y alcanzar futuros deseables. ¿Por qué les presento esta definición de diseño? Creo que si uno como diseñador puede tener una definición de lo que es el diseño para ella o le puede ayudar a comprender por qué está dentro de esta disciplina y también le puede ahorrar muchísimos dilemas mentales, ¿no? Entonces, esta fue mi definición a través de mi investigación, lo que me llevó a mi pregunta principal de mi tesis, de mi hipótesis, perdón, que es ¿cómo puede el diseño ayudar en tiempos radicales para una futura crisis mundial? La pregunta principal tiene que ser muy abierta porque después vienen las preguntas secundarias. Las preguntas secundarias les van a ayudar a indagar, a profundizar más en lo que es su tema de investigación. De esta pregunta primaria generé mi hipótesis, ¿no? Que el diseño es una herramienta para abordar la crisis futura, mejorando mutuamente a la humanidad y el planeta. Entonces, tenemos muchos modelos, muchos métodos basados o centrados en el ser humano, pero yo creo que hay que expandir ya el margen hacia todo lo que nos rodea, porque definitivamente acuérdense que todo lo que está a nuestro alrededor nos va a influenciar de vuelta, y si diseñamos solo para humanos, eh, vamos a diseñar solamente para el problema. Ojo con eso. Ahora, el método que utilicé fue mi taxonomía de diseño. La taxonomía de diseño la fundamenté en tres vertientes, tres dominios, que son personajes, sistemas y espacios. Ahora, ¿qué es una taxonomía, no? Creo que eso me estaba faltando. Una taxonomía viene de la biología de los años 1700. Fue una palabra inventada en Francia por los franceses y inspirada en la biología. Una taxonomía es un orden estructurado de diferentes conceptos, modelos, estudios para poder comprender algo. Entonces, una taxonomía de diseño es precisamente para poder comprender la complejidad en la que vivimos dentro de una época de crisis. Por eso es un método. Ustedes se preguntarán, ¿por qué los tres dominios son personajes, espacios y sistemas? Bueno, la intención fue para clasificar, categorizar y para generar poética. La poética es nuestro acto como seres humanos expresar, ¿no? Esto va a generar sinergias, conexiones y ecos de dicha clasificación ampliarán el alcance de mi hipótesis. Ya después vinieron las preguntas secundarias, ¿no? Dentro de cada vertiente, la primera los personajes. El primer personaje que diseñé fue un aprendiz infinito, ¿no? Un aprendiz infinito somos todos nosotros. No voy a irme pregunta por pregunta porque se va a acabar el tiempo, de hecho ya voy medio tarde, pero generé una pregunta para cada persona, para cada espacio y para cada sistema. Para cada personaje, por ejemplo, el aprendiz infinito, que somos todos nosotros, tenemos que ser aprendices infinitos, es decir, nunca creer que somos expertos, porque si en el momento en que creemos que ya somos expertos, se acaba nuestro deseo de conocer más, ¿no? O sea, lo que les hablaba desde el principio, la curiosidad que nos hizo diseñadores en un principio. Hay que ser hackers de humanos, esto es clave en el metadiseño, porque si podemos hackear a la humanidad, si podemos hackear el comportamiento humano, podemos hackear el planeta entero, ¿no? Tenemos que ser disruptores cómodos, tenemos que generar sistemas donde hagamos estructuras abiertas, donde hagamos tráficos automatizados, donde hagamos formulaciones de valor, donde reconstruyamos estas piezas o estas ilustraciones. Las generé también para poder argumentar mis conceptos. Son obviamente abstractas, pero están inspiradas en el futurismo comunista, el futurismo como tal. Entonces, traté de hacer de que mi investigación también hablara del Pangea de la información, ¿no? Aplicando ciencia, aplicando investigación básica, aplicando arte, aplicando la antidisciplina, ¿no? O sea, lo que quise lograr con mi tesis, con mi investigación, fue que todo lo que les acabo de explicar no se quedara en el pizarrón o en una presentación de PowerPoint, cosa que quiero aplicar en la práctica y cosa que quiero aplicar en mi vida personal. Entonces, si ustedes quieren generar una investigación, generen la investigación porque les interesa o porque quieren llegar a algo muy concreto. Por último, están los espacios, ¿no? Ya les hablé
Entonces tenemos que generar mundos, tenemos que generar espacios seguros, tenemos que generar una polinación. Acuérdense que les hablé de que todo acto de diseño es un acto político, ojo ahí, y tenemos que hablar de un hogar en llamas. No voy a indagar en cada área porque son extensas y porque prefiero que ustedes al final de la presentación vean dónde pueden llegar a la tesis, que la lean y que me den sus propias conclusiones, y por ahí un detalle más que les voy a mencionar al final de la presentación. Obviamente apliqué otras áreas que me dio el diseño industrial, que es como el diseño gráfico, que es como el diseño comunicacional, incluso cómo generar algo que en la universidad nos indagan mucho, ¿no? O sea, el registro de lo que hicimos. Hice mi libro, obviamente, o sea, mi tesis está en un libro súper bien estructurado, y a la vez, a la par, hice, en base al arte, unas tarjetas, un mazo de tarjetas que quiero aplicar en la práctica profesional o en la educación. Acuérdense que la salida de esto es a través de la educación también, en la cual cada personaje está dividido en diferentes conceptos de la taxonomía. Por ejemplo, este es el aprender a aprender, ¿no? Dentro de esta tarjeta, lo que yo busco es que a través de esta palabra o este concepto yo le pueda explicar a un alumno o incluso a mi jefe, por así decirlo, qué significa aprender a aprender y por qué es relevante para mi educación o para mi trabajo. Ese fue el principio de las tarjetas. Y ahora sí, ya llego a lo que fue mi esquema, mi modelo de trabajo. Eh, Algo que me costó mucho trabajo articular, algo que me costó mucho trabajo y que requirió pues experiencia, investigación obviamente, pero que para mí, en lo personal, me hizo mucho sentido, fue una revelación en el momento en que se generó, ¿no? Eh, que al final es lo que quiero llegar a, a lograr a través de la tesis, ¿no? Que es el diseño autónomo y el diseño de transición, a través del diseño, a través del activismo del diseño. Entonces, les dejo el esquema. O sea, el esquema son 4 pasos. Es pensar y aprender, es interpretar y construir, es construir y indagar con uno mismo y con otros. O sea, fundamentar tu construcción, por así decirlo, y después es verificar y redefinir. Acuérdense que todo está fundamentado en el diseño ontológico, la axiología y la epistemología. La axiología, bueno, estas 3 ramas de la filosofía nos dan conocimiento, nos dan reflexión, nos dan articulación y al final nos dan el codiseño. Acuérdense de la cooperación como una base del metadiseño. Para concluir lo que fue la tesis y por qué al principio de la presentación decía don't try, no lo intentes, fue porque para mí el poeta Charles Bukowski es uno de mis favoritos y él nos dijo, no lo intentes, pero si vas a intentarlo, inténtalo hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Que durante millones de años nuestro planeta ha sido moldeado por una serie de eventos irracionales pero coordinados. El antropoceno pone en peligro el precario equilibrio y la continuidad de la evolución. La plasticidad del diseño actual puede ser un conductor de transformación. Esta es la era de la transición y de la autonomía. Este es el momento para que las mentes creativas codiseñen propuestas holísticas para reestructurar el orden hegemónico. Permitir la reconfiguración social y finalmente desarrollar la universalidad donde nuestra civilización y todas las especies puedan prosperar. Este pequeño fragmento de la tesis fue para mí la conclusión de por qué la escribí, por qué investigué, por qué el recorrido como diseñador tenía que llegar a un punto específico, o sea, una razón de ser, una motivación personal y como diseñador. Y bueno, se las comparto. Y obviamente al final uno siempre tiene que fundamentar todo en base a sus referencias, ¿no? Y referenciar hacia el pie de la letra. Es clave dentro de cualquier investigación. Y base a esto, ahora les quiero dar rápidamente diferentes herramientas, consejos y unas cuantas más referencias para que ustedes puedan generar investigación. Herramientas digitales para la investigación. Rápidamente, les recomiendo Notion, que es una herramienta colaborativa para recolectar referencias y el manejo de tareas. Miro, que creo que ahora se ha vuelto elemental para cualquier diseñador porque necesitamos un espacio virtual, o sea, donde colaborar con otros diseñadores. OneNote es muy bueno, pueden usar el que ustedes quieran, Evernote, el que sea. Este es el que yo utilizo porque me funciona.
es para almacenar información o notas de manera electrónica. Es decir, leo algo, lo categorizo y lo almaceno bien. Es muy complejo que ustedes generen investigación de la nada. Todo lo que ustedes quieran argumentar tiene que venir fundamentado. Y como les dije, al final, esa taxonomía, casi nada de ella, yo creo que el 90% de la taxonomía está fundamentada en la manera de pensar de otras personas o de otros investigadores. Y eso es la investigación. Y obviamente Adobe Acrobat Pro, que es para leer documentos, subrayar, dejar notas, comentarios, etc. Algunas bases de datos para la investigación, academia, es abierta, muchos de los papers ahí están gratis, o sea, los pueden bajar de manera normal. Algunos de ellos tienen que pedirle permiso al autor y algunos de ellos tienen que pagar. Pero usualmente si ustedes se meten y buscan cualquier tema, los mejores obviamente van a cobrar, pero algunos otros pioneros se los van a dar de gratis para poder generar conocimiento, ¿no? Google Scholar, obviamente, que es un monstruo. Está el Design Research Society, échenle ojo. Y Broken Nature, ¿no? Que es investigación muy específicamente para el diseño restaurativo. Otro punto que tampoco puedo indagar dentro de la taxonomía o dentro de la tesis, pero una parte del diseño clave que va a estar sonando mucho en esta época, o en esta era, perdón, y que Broken Nature a través de Paola Antonelli estructuró bastante bien en muchísimas investigaciones de muchísimos diseñadores o no diseñadores incluso. No diseñadores, o sea, gente que está en otras disciplinas, pero que obviamente son diseñadores. 10 libros que sugiero para leer, solo para empezar. Obviamente tienen que leer todo el tiempo y todo lo que puedan. Uno de ellos es uno de mis héroes, obviamente Víctor Papanek, que se los mostré al principio. Design for the Real World, clave para cualquier diseñador industrial. Design for the Pluriverse, también ya se los mostré, de Arturo Escobar. Design Futuring, de Tony Fry. Made to Stick, clave también para cualquier diseñador. Vision in Design, el VIP, creo que es un método que que articula muy bien lo que es el metadiseño y que para cualquier diseñador industrial o diseñador de lo que sea, le va a ayudar muchísimo para comprender de manera muy pragmática lo que es el metadiseño. Lo recomiendo muchísimo. Speculative Everything, porque también recuerden que la especulación te lleva a tu estado crítico. Design When Everyone Designs, recuerden porque de Enzo Mancini, recuerden porque el diseñar es un acto natural y por lo tanto todos somos diseñadores. Frase de Ezio Mancini. Being in Time, de Martin Heidegger, el primer filósofo del diseño. The Tree of Knowledge, de buen Humberto Maturana. Y The Unhabitable Earth, de David Wallace Wells, para poder comprender cómo nos estamos aproximando a la sexta extinción y cómo abordarla, ¿no? Muy buen libro. Ahora, investigadores que me inspiran o que creo que les pueden inspirar a ustedes también. Investigadores muy visuales, muchos de ellos, no todos, pero Forma Fantasma, estoy seguro que muchos de ustedes ya los conocen. Cracks, todo lo que hacen es bueno, toda investigación es profunda hasta la raíz y la sacan a través de un objeto muy tangible, muy estético, pero que cuando uno se pone a comprender de dónde viene este resultado, este diseño, comprende que la cabeza de estos tipos está totalmente en el Pangea, ¿no? O sea, increíble. Paola Antonelli, la curadora del MoMA, investigadora también, buenísima. Enzo Mancini, también clave. Tony Fry, también uno de los padres del diseño ontológico. Y Alice Rostorn, también una investigadora que se fundamenta mucho en aspectos culturales y cómo la cultura influye mucho en la educación, en el comportamiento humano y obviamente en el resultado de cómo vivimos actualmente. Bueno, ya no sé si me pasé de tiempo, perdón. Esto fue lo que les quería presentar. Ahora, una rascada de lo que es la investigación del diseño. Es un tema muy profundo, definitivamente es un tema que en una hora no se puede entender en su totalidad. Pero, bueno, les dejo aquí mis contactos para quien guste. Me puede escribir, podemos hacer otra videollamada, podemos hablar de filosofía, podemos hablar de la investigación. Y algo que les dije que quería comentar al final es, esta es la página de la tesis, ese es el nombre del Instagram, que es una axiología, una red de axiología, o sea, es una red de axiología del diseño, ¿no? Donde quiero generar
conocimiento, donde quiero que todos nosotros colaboremos, cooperemos para que la taxonomía crezca. La taxonomía no está completa en lo absoluto, solamente son 12 conceptos hasta ahorita, pero si tú como diseñador, como estudiante o como profesor gustas ayudarme, mandarme conceptos que para ti son relevantes o que crees que le pueden ayudar a otros diseñadores a generar diseño, con gusto la metemos a la página web o al Instagram, por así decirlo, y mi objetivo es que esta taxonomía crezca para que la red de valor, la red de axiología también crezca. Bueno, me imagino que muchos están así, entonces podemos pasar quizás a las preguntas y comentarios. Y eso, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Karen. ¿Podrías dejar por mientras, si quieres, la página anterior en que platicamos? Creo que sí, es muy importante en nuestra manera de pensar, especialmente en la forma de actuar como diseñadores, que no nos tomamos una pausa para esquematizar un poco sobre de dónde vienen nuestras ideas, de dónde vienen los procesos y cómo viene esta inspiración y referencias a veces. Especialmente es muy importante y creo que es un tema muy interesante que podría llevar muchísimo tiempo el seguir indagando sobre cómo el diseño nos lleva a crear o a pensar en más diseño y cómo se vuelve como esta gran paradoja que nos estabas platicando. Como el tiempo ahorita está muy, bueno, ya vamos algo atrasados, voy a comenzar de una vez con la lectura de las preguntas para que nos puedas apoyar al respecto. Claro. Comenzamos con Alonso Santiago, nos pregunta, entonces cuando Buchanan habla de Wicked problema y diseño, ¿se refiere a que como diseñadores debemos de diagnosticar para convertirlos en algo posible de resolver? No, para nada. Se trata de comprender, o sea, los wicked problems o la teoría de Richard era precisamente comprender que hay cosas que simplemente no van a tener solución. Hay esquemas de trabajo en los que se pueden abordar los wicked problems, pero un wicked problem per se jamás va a tener solución. Y incluso un problema domesticado no tiene una solución final. Siempre puede iterar y siempre puede cambiar o mejorar. Y eso es algo que nos tenemos que cuestionar constantemente. Porque si yo tengo esta botella de agua y solamente me caben 2 dedos, ¿qué tal si mis dedos fueran más gordos? No sé, preguntarnos el porqué de todo creo que es elemental. Pero sí existen estructuras para poder abordar wicked problems, pero tienen que saber que no tienen solución. Ok, muchísimas gracias. Seguimos con Mariana Villeda. Digo, es algo compuesta esta pregunta, te la voy a leer toda. Sobre los tipos de investigación, ¿qué implica que el diseño clínico se considere terapéutico? ¿Terapéutico para qué o quién? ¿Podrías aclarar mejor la relación entre la investigación aplicada y la motivación? ¿Cuál es el objetivo de la investigación aplicada? Y Claro bueno, que sí. si hablaste también de la retórica, creo que es un poquito compuesta la pregunta. Bastante. La primera, preguntó sobre ¿Qué implica que el diseño la clínico clínica, se ¿no? considere, así es, terapéutico? Al final les hablé del diseño restaurativo, ¿no? El diseño restaurativo viene del diseño del interiorismo, de hecho, que es terapéutico. Porque, o sea, el diseño restaurativo es una ramificación del interiorismo en la cual se generan terapias para poder mejorar el estado de ánimo de una persona, la relación familiar, obviamente una familia, el comportamiento humano, es decir, cómo podemos estar felices, cómo podemos ser más productivos, está fundamentada en el interiorismo. Ahora ella me pregunta por qué clínico y por qué terapéutico. Clínico, o sea, terapéutico no específicamente, no muy relacionado con la palabra o el significado de lo que es terapéutico, sino que más bien es aplicado, ¿no? Tiene un proceso que como una terapia genera un resultado. Por eso es para diseño, ¿no? Porque a través de esta práctica, de esta prueba, podemos generar investigación o resultados que otras personas pueden utilizar de manera terapéutica. Y luego la segunda pregunta, o la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Podrías aclarar mejor la relación entre la investigación aplicada y la motivación? ¿Y la qué, perdón? Y la motivación.
Ya. No, el teorema de BJ Fogg era simplemente para ejemplificar lo que era una investigación aplicada. La investigación aplicada, por ejemplo, de BJ Fogg, es un teorema científico en el cual el comportamiento del ser humano puede ser influenciado a través de detonadores, ¿no? Por la motivación y la habilidad que tenemos como seres humanos. Estas dos vertientes generan que entre menos habilidad tengamos, vamos a tener menos motivación. Si yo no sé programar y se me hace muy complejo, voy a tener muy baja motivación. Pero si sé bocetar bastante bien, y alguien me encarga una ilustración, voy a tener una alta motivación y una alta habilidad. Por lo tanto, tengo que encontrar a lo mejor dentro de mi diseño esos puntos o esos triggers, esos detonantes que puedan generar que mi teoría de investigación aplicada sea real o no. Entonces, eh, no quiere decir que la investigación aplicada esté 100% relacionada con la motivación. Eso simplemente fue parte del esquema de BJ Fogg. Ok, y en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Me imagino la aplicabilidad, hablemos de temas de diseño, de esta investigación aplicada. Uy. Eh, todo. Es que la investigación aplicada, les doy el ejemplo de BJ Fogg, es cómo influenciar el comportamiento humano. Ustedes como diseñadores son hackers de humanos. Cualquier diseñador es un hacker de humano porque cualquier diseño tiene una consecuencia. eh, Todo lo que diseñemos va a generar que el comportamiento de las personas se modifique o se moldee acorde, puede ser para algo negativo o para algo positivo. Ojalá siempre para algo positivo. Pero la investigación aplicada es básicamente cómo podemos generar estos métodos científicos para modificar el comportamiento humano, que per se es ser diseñador. Ok, y bueno, creo que tiene un poquito de relación la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace la taxonomía que hiciste que sea de diseño? Que tenga el enfoque hacia el tema que estábamos hablando de diseñar. Claro que sí. Ya hay muchas taxonomías de diseño. Muchas están más enfocadas a la parte de UX, UI. eh, y por lo tanto, yo quería hacer una taxonomía que fuera un poco más democratizada, que absorbiera temas o conceptos de diferentes disciplinas y que a través de conceptos, digamos, muy digeribles o interesantes, si le quieren poner así, como el aprendiz infinito, por ejemplo, que tú dentro de tu sistema cognitivo digas, tengo esta pregunta, tengo este problema, tengo este reto de diseño, eh, y quiero aplicar lo que es ser un aprendiz infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero estar aprendiendo constantemente porque si estoy en una curva de aprendizaje constante, eh, puedo comprender el problema de una manera más completa. Eh, la razón por la que es una taxonomía de diseño es básicamente porque creo que como diseñadores nos hace falta comprender más estos conceptos, que fue lo que me incentivó a quererlos compartir. Como les digo, todos estos conceptos son palabras o teorías o conceptos mismos que yo no inventé, simplemente los articulé dentro de una taxonomía, los organicé en sistemas, espacios y personajes para que cualquier diseñador, porque mi enfoque es la educación del diseño, que es lo que quiero utilizar como un medio, como un método de salida, se pueda expandir, ¿no? Se pueda generar una red de axiología. Si se fijan, todo es muy meta en ese sentido. Por eso es metadiseño, porque cada acto, cada palabra está bien está genial que pregunten, porque sí. ¿Por qué taxonomía de diseño? Precisamente por eso, ¿no? Porque al final está correlacionado como con las tres vertientes de la filosofía que escogí, el fin que era la educación de diseño, y porque quiero generar una red que se expanda y que pueda abordar estos wicked problems, que son el colapso ecológico, que es la disrupción tecnológica y que es la habilidad humana, a través del diseño autónomo, a través del activismo del diseño y a través del diseño ontológico, ¿no? Es decir, ese círculo hermenéutico en el cual jamás vamos a parar de diseñar y en el cual también jamás vamos a poder salir de lo que son los wicked problems. Y por eso
Pues eso se llama taxonomía de diseño, para que un diseñador, que un diseñador puede ser cualquier persona, comprenda temas de diferentes áreas y las articule a su propia práctica o a su propia vida diaria incluso. Vale, perfecto. Bueno, íbamos, bueno, vamos a cerrar ahorita con la última pregunta. Creo que ahorita nos están diciendo si te pueden después preguntar directamente, pues por Instagram o por contacto, decía. Sí, sí. Pero bueno, nada más la última pregunta es, hablando específicamente también de esta generalización que tú estás hablando, dice, sobre el objetivo del diseño, del diseñador, del usuario o de todos los involucrados, algo, ¿sirve el diseño para todos al mismo tiempo? Para el diseño, para el diseñador, para el usuario. Absolutamente sí. Sí, obviamente el diseño o la propuesta que uno haga como diseñador te sirve para ti. Es un poco lo que hablábamos en el esquema de los niveles de valor, ¿no? Te sirve como usuario, te sirve como organización, te sirve como ecosistema y sirve como sociedad. Eh, Ese es el concepto de lo que es meta, ¿no? O sea, el metadiseño abarca desde lo micro hasta lo macro y por lo tanto eh, cualquier elemento, por muy minúsculo que sea, puede llegar a influenciar a un individuo o puede llegar a influenciar a toda una sociedad. Entonces, tómenlo muy en serio, ¿no? O sea, no están en esta profesión o en esta disciplina simplemente para generar más, sino para preguntarse por qué están generando eh, cualquier cosa. Perfecto. Y bueno, nada más acaba de surgir una última pregunta. Ya cualquier otra que se pueda contactar contigo es un poquito Ujú. más práctica. Dice, he estado realizando una investigación en la cual intento saber cuál es la vinculación emocional, cultural, social de las personas con sus objetos de joyería, utilizando el método narrativo. ¿Qué tipo de investigación sería? Mm, Sería una mezcla entre la aplicada y la clínica. ¿Por qué? Porque está utilizando un proceso articulado, un método, y lo está fundamentado en la práctica o en una salida que va a interactuar con otros seres humanos. Eh, Dentro de lo que es la general y eh, o sea, la investigación general y eh, a ver, no me acuerdo del otro fin de la línea de académica, pero sí, o sea, si él está considerando estos factores que son un poco más, son más como principios, que son culturales, sociológicos y ¿cuál era el otro? Eh, Emocional, cultural, y social. emocionales. Sí, Y emocionales. Eh, Está aplicando teoría con la práctica, entonces está en esta vertiente, ¿no? La de abajo. Él quiere conocer, él quiere tener una respuesta de su investigación basada en un objeto que va a influenciar estos tres temas que son más principios, ¿no? Son principios de diseño que a través del tiempo no van a cambiar o si van a cambiar, se van a ir modificando de manera muy lenta y transversal. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Caleb, por venir a platicarnos un poco más sobre esta área de expertise, la cual has desarrollado. Es muy importante conocer diferentes puntos de vista y áreas de conocimiento dentro de los campos del diseño. Como dices, creo que es bastante acertado. Todos somos diseñadores, sea trabajando en uno u otro campo. Y pues desde luego, digo, desafortunadamente Ramiro tuvo que irse. Sin embargo, por parte de toda la escuela y por parte del departamento, agradecemos muchísimo de tu participación, al igual que agradecemos a toda la gente que vino y que estuvo en este momento aquí. Bueno, ha sido una comunidad muy grande y una red entre colaboradores, estudiantes, exatex, que se han unido poco a poco a estas pláticas y es muy, muy interesante que se establezca este tipo de diálogo. Entonces, como vemos, aquí se encuentran sus redes y sus medios de contacto
Y bueno, desde luego reitero, te agradecemos muchísimo el haber tomado tu tiempo a platicar contigo. No, gracias a ti. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, que tengan Nada, hasta luego. gracias a todos por su tiempo.